Los puertos son cruciales para la economía de los países y la competitividad de sus exportaciones. En función de su ubicación, el cambio climático desencadenará condiciones ambientales más o menos extremas que podrían provocar el cierre total o parcial de los puertos. La industria, los centros de distribución de mercancías, los productores y finalmente los consumidores se verían ampliamente afectados. La Autoridad Portuaria de Valencia gestiona el puerto de Valencia, uno de los principales del Mediterráneo occidental en cuanto a volumen de contenedores. El puerto de Sagunto, especializado en tráficos siderúrgicos, automóviles nuevos, buques de GNL y otros graneles. Y el puerto de Gandía, especializado en papel y madera. El puerto atlántico de Burdeos está en el río Garona, en una zona de clima atlántico matizado por las condiciones particulares del Golfo de Gascuña. El puerto y la ciudad de Aveiro están ubicados en la ría de Aveiro, que forma una laguna interior con zonas naturales protegidas. El puerto está sometido a la influencia del clima atlántico, suavizado por la laguna. El proyecto Eclipse analizará los impactos del cambio climático en las infraestructuras y operaciones de los puertos de Valencia, Sagunto, Gandía, Burdeos y Aveiro, con metodologías y herramientas comunes que serán transferibles a otros puertos europeos. Definirá estrategias transnacionales de prevención y mecanismos de adaptación para minimizar los riesgos. Pondrá en marcha en cada puerto un observatorio para el cambio climático. El proyecto Eclipse está cofinanciado por el programa Interreg Sudoe. El consorcio está coordinado por la Fundación Valencia Port y está formado por las correspondientes autoridades portuarias y por empresas expertas en análisis de climatología.